Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vas a aprender a crear una aplicación como esta. Es un buscador interno de una página web. Yo si pongo Python, por ejemplo, me muestra los cursos y las prácticas de Python de mi página web. Y aquí los enlaces para que vaya a dicho curso. Bueno, a lo que íbamos. Para hacer esta aplicación llama a una base de datos local. De momento es local porque estoy haciendo pruebas en local, que se llama Mirpass. Está en mi base de datos y utilizo PHP por lo que ya te estás intuyendo que vamos a utilizar tecnología de PHP. Además, utilizaré un editor, el Dreamweaver, que para mi gusto no es que sea muy bueno, pero por nostalgia utilizo este editor para hacer aplicaciones web en lugar de Visual Studio Code o el Visual Studio o el Atom, etcétera, etcétera. Lo primero que tienes que hacer cuando creas un nuevo proyecto web, una aplicación web, es tener un directorio raíz donde guardar todo el proyecto. En Dreamweaver te vas a sitio, nuevo sitio y en nombre del sitio le pones pruebas buscador, por ejemplo. Y en directorio, aquí tengo pruebas buscador, que es un directorio que he creado dentro de la carpeta htdoc de SAM para guardar todo el proyecto web. Selecciono esta carpeta y ahora voy a crear un servidor de prueba. Aquí pulsas en más, le pongo el nombre de prueba de búsqueda, pruebas buscador, por ejemplo. Como no va a estar conectado en red, le voy a poner local red y la carpeta del servidor raíz, que es esta, prueba servidor. Importante establecer el localhost, que va a ser la raíz de SAM, y el dominio, que en este caso es pruebas servidor. Pruebas buscador, qué manía con servidor, leches. Y con esto le doy a guardar y que sea de prueba y le doy a guardar. Y ahora se me carga la caché. Como puedes ver, dentro de esta raíz tengo otro directorio búsqueda, ¿vale? Con los archivos originales. Pero vamos a empezar a hacer un proyecto de nuevo. Así que vamos a archivo nuevo y HTML5. Y le damos a crear y ya nos crea la estructura básica de una página web simple. Le puedes cambiar el título, como voy a hacer ahora, le voy a poner buscador web. Y le voy a dar control shift y S para que me lo guarde en esta raíz de pruebas buscador con el nombre de index.php. La extensión es muy importante porque si no, no nos vamos a poder conectar a la base de datos SQL, MySQL, ni a la tabla que nos devuelva los datos a esta página. Ya tenemos la base de datos, ¿vale? No voy a crear una base de datos porque ya debería de saber cómo se crea una base de datos en MySQL. Lo que sí que voy a hacer es crear una nueva tabla y para ello me voy a ayudar en el formato gráfico que me proporciona PHP Así que nombre de la tabla voy a poner búsqueda, pero como ya tengo una voy a poner búsqueda 2. Un campo que va a ser un ID, que va a ser integer y va a tener 200 valores. Un campo llamado categoría, que va a ser un varchar y le voy a dar 250 caracteres. Otro campo curso, que va a ser de tipo varchar también y también 250 caracteres. Y para terminar, un campo URL, que va a ser un tipo varchar y 250 caracteres. Y con esto ya le damos a guardar y se nos va a crear la búsqueda 2. Vale, no he establecido el autoincremento en el ID, así que vamos a cambiar el campo ID integer, no puede ser nulo, y AI, que es autoincremento. Ya con esto pulsas en guardar y ya puedes meter contenido. Te vas a insertar y, por ejemplo, aquí categoría página principal. Y aquí en una URL le pones la URL que quieras, ¿vale? Yo en este caso https://mirpass.com, que es la página principal. Y PHP te da la opción de poner dos valores, así que voy a poner la página de la política, por ejemplo. Es decir,
Y así le das ahora a continuar y ya se te han creado los dos primeros registros. Si le das a examinar, puedes ver los dos primeros registros ya los tienes. Pues bueno, ya que tenemos registros en la tabla y en la base de datos, ya podemos crear las conexiones desde una página PHP. Nuestra aplicación es una aplicación completa y como es una aplicación completa va a tener JavaScript, va a tener CSS, va a tener PHP, va a tener conexión de base de datos, va a tener muchas cosas que son pequeñas pero que en conjunto hace que una aplicación funcione. Y para eso vamos a crear varios scripts. De momento, dentro del Geat vamos a crear un script. Si quieres le puedes poner tipo JavaScript, pero vamos, esto ya no hace falta porque esto se especificaba el tipo de script antes cuando estaba Visual Basic de Script o utilizabas Apple de Java, pero ya no se utilizan. Así que el script es JavaScript. Bueno, salvo que utilices un script de tipo stricto, en el cual entonces es bueno que pongas el tipo de script, JavaScript, dentro de las etiquetas del script. Vamos a hacer una serie de funciones y estas funciones nos van a dar la funcionalidad para el buscador de contenidos. Este script puedes descargar desde la página de mi hija, puedes ver en función genérica que es sobre el documental. Es decir, la página web de las funciones establecemos funciones como función que permite añadir contenido dentro de la función que usa la clase de filtrar documentos y la función para filtrar, aunque sea minúscula, minúscula. Eso se dan con un return del id. En cuenta que si quiero que la función busque contenido, se refiere el contenido que dice que la función que discute los del y los resultados de acuerdo a los cambios que vamos a ver dentro de las funciones establecidas en el script. Estoy pensando que como la aplicación tiene varios recursos, como archivos CSS, archivos JavaScript, pues que mejor te paso el GitHub de la aplicación, te bajas la plantilla y tiramos a partir de ahí, ¿vale? Bien, yo ya he introducido algunos valores en la tabla MySQL, pues para que podamos trastear un poquito con ellos, ¿vale? Así que vamos a volver al código fuente y vamos a empezar con lo que nos interesa, es decir, a rellenar el contenido con PHP, MyAdmin y MySQL. Para coger los datos de una base de datos y mostrarlas en una página PHP, necesitamos básicamente tres cosas. Primero necesitamos tener una conexión al servidor de base de datos MySQL. Segundo, necesitamos también hacer una petición a ese servidor. Y por último, tenemos que cerrar la conexión a la base de datos. Bien, vamos a crear una conexión al servidor y lo que se suele hacer en una conexión es hacer un archivo de conexión. Bueno, generalmente lo que se suele hacer es crear una función y meterla dentro de un archivo, pero vamos a ser tradicionales y vamos a crear aquí un nuevo directorio que le voy a llamar PHP. Y en este directorio vamos a crear un nuevo archivo y este va a ser un archivo conexión. Conexión.php. Vale, y ejecutamos, abrimos. Vale, y esto lo vamos a borrar porque no nos hace falta. Ya sabes que los archivos script van siempre con la apertura y cierre de llaves PHP y dentro vamos a crear la conexión. ¿Qué necesita una conexión a una base de datos? Pues necesita cuatro cosas fundamentales. Necesita el servidor, necesita el nombre de la base de datos en dicho servidor, necesita un usuario y necesita una contraseña. Para eso, simplemente vamos a crear las definiciones. Servidor va a ser como es un servidor local, pues localhost. Como nombre de servidor, la base de datos a la que quiero acceder es esta, mirpass local. Pues le ponemos mirpass local. El nombre de usuario que voy a utilizar va a ser el usuario por defecto, que es root, y la contraseña por defecto va a estar vacía de momento, porque esta base de datos no tiene contraseña. Pero si tuviera contraseña en tu base de datos, como es la que cuando subes al servidor tienes un usuario y una contraseña de base de datos, tendrías que poner aquí esa contraseña, esa base de datos y este usuario de esa base de datos. Al ponerlo así en root es el usuario genérico. Y además vamos a utilizar una función MySQL y connect que nos servirá de ayuda para conectarnos al servidor. Esta es una función predefinida que ya viene establecida en PHP.
y nos va a ahorrar una gran cantidad de trabajo. Simplemente entre paréntesis tenemos que poner el host, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Es muy fácil de rellenar. También vamos a utilizar un condicional que nos va a permitir que en el caso de que la conexión falle, nos muestre un error de que ha fallado la conexión. Vale, ahora volvemos a nuestra página PHP y vamos a incluir el script que hemos creado. Para ello abrimos un nuevo script de PHP y utilizamos la cláusula include y le pasamos entre parámetros la ruta donde está nuestro script, que en este caso es aquí en la carpeta asset y la carpeta PHP y en conexión. Esto es asset PHP y conector PHP. Con esto ya puedo cerrar el script y guardo. Ahora si ejecuto la página, como puedes ver, la página se me carga sin ningún tipo de problemas. Porque ahora mismo estoy conectado al servidor de la base de datos. Pero si paro el servidor de la base de datos y refresco la página, puedes ver que se me produce un error. El error que me devuelve es una excepción de que no me puedo conectar al servidor de la base de datos. No me puedo conectar a la base de datos Mirpar local con el usuario root, la contraseña vacía y al servidor localhost. ¿Por qué? Porque el servidor no está activo. Si yo lo vuelvo a activar y refresco otra vez la página, vuelvo a tener acceso. Así que sabemos que la conexión está funcionando, el script funciona correctamente y que la página web se conecta al servidor en cuestión. Así que ahora, ¿qué nos queda? Pues nos queda hacer la petición a ese servidor. Una página PHP funciona de la siguiente manera. Se conecta a un servidor Apache a través del protocolo HTTP y este servidor hace una consulta a otro servidor interno dentro que es donde está alojado la base de datos. La base de datos responde al servidor Apache y el servidor Apache traduce esa información y la convierte en un HTML que devuelve al cliente para que lo vuelva a entender. Obviamente, la página en HTML que devuelve el servidor ya tiene traducido todos los datos que ha cogido de la tabla específica de la base de datos. Por lo tanto, el navegador lo puede interpretar perfectamente devolviendo la salida por pantalla. Entonces, desde nuestra página PHP tendremos que hacer una petición a una tabla en concreta del servidor de base de datos y que el servidor de base de datos nos devuelva la información de esa tabla en un formato que entendamos y para eso se va a hacer cargo el servidor Apache. Bien, PHP tiene una serie de funciones preestablecidas que nos van a ayudar a traer los datos de la base de datos y de una tabla en cuestión. Pero antes tenemos que indicarle al servidor de base de datos qué datos queremos que nos traiga. Y eso se hacen con variables. Tenemos que declarar una variable que va a acumular la consulta a la tabla de la base de datos. Y yo, como quiero que me traiga todos los registros, pues voy a hacer un select all y creo una variable que voy a llamar consulta. Uy, antes de nada, sí, importante crear el script y ciérralo también. Y voy a crear una variable que llama a la consulta que va a tener estos datos, select all from y la tabla que era búsqueda 2. Búsqueda 2 y esto, vale. Y también necesitamos otra variable que acumule la conexión que hemos creado anteriormente y la consulta que le vamos a pasar. Así que esta variable se va a llamar datos y va a ser igual a la función mysqli query y como parámetros le vamos a pasar eso, la conexión del include y la variable que hemos creado ahora mismo que se llama consulta. Y bien, y por ejemplo, si queremos que nos devuelva la base de datos el número de registros que tiene, utilizamos una función específica como es la mysqli numRoms. Así que vamos a hacer un simple hecho, vamos a poner el número de registros es, aquí le pongo a la comita separadora y ahora mysqli nums roms
y le pasamos los datos. Es decir, le tenemos que pasar la consulta y la conexión a la base de datos. Siempre, en la mayoría de las funciones que le pasemos para hacer consultas a una tabla de una base de datos, le vamos a tener que pasar los dos valores. Por eso creo esta variable. Es mucho más fácil llamar poner una variable aquí que poner toda la cadena de conexión y toda la cadena de consulta. Con esto ya ponemos punto y coma. Guardamos y si voy a la página, como puedes ver, el número de registros es 167. Y si me voy, aquí tengo la tabla SQL, me voy a SQL y vamos a hacer el máximo de ID. Esto no me vale. Y le doy a continuar. Me devuelve el máximo de 167 registros. Como puedes ver, la consulta está funcionando muy bien. Ya hay una consulta, hay una petición y me devuelve la base de datos, la tabla, ese número de registros. Pero vamos a ir más allá. Lo que yo quiero es que me revuelva todos los registros para meterlos en la tabla. Y eso no es complicado, es un poquito más laborioso. Yo lo primero que voy a hacer es, esto lo voy a comentar. Fíjate que aquí tengo la estructura de la tabla donde voy a meter los datos. Aquí tengo las cabeceras de las columnas y de tipo descripción y URL que coinciden exactamente con la de la base de datos, como te puedes fijar. Bien, ¿qué seguimos? Pues con esto lo que tenemos que hacer es la estructura como la hemos hecho, pero en vez de que nos devuelva el número de registros total con numRom, tenemos que utilizar otra función. Esta es la función MySQL y FetchArray. Como parámetros vamos a utilizar también la variable datos. Necesitaremos asignar a la función MySQL una variable que la voy a llamar fila y la voy a asignar MySQL tengo que utilizar los datos declarados anteriormente. Si yo hago un hecho ahora mismo a esta variable, me va a dar un error. Y me va a dar un error precisamente porque estoy llamando a un array. Es decir, estoy llamando a un registro completo con un ID, una categoría, un curso y un URL. Así que un bucle while se declara con while y tenemos que crear, por ejemplo, fila que va a representar una única fila. Y a eso ya le asignamos la función MySQLi y entre paréntesis como parámetro le metemos los datos que hemos establecido. Cierro y abre llaves. Vale. ¿Qué tenemos que crear aquí? Fíjate que aquí están las cabeceras de la tabla. ¿Qué tenemos que hacer? Que por cada fila de la tabla tendremos que crear una fila en esta tabla HTML. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy fácil. Hecho tr, ¿vale? Porque cada tr es una fila de la tabla HTML y ahora tenemos que hacer las columnas y en cada columna tenemos que meter el campo ID, el campo tipo, el campo descripción y el campo URL. Y lo hacemos de la misma forma, todo con PHP, por favor. Así que hecho y ahora le tenemos que añadir la variable esta que está haciendo la iteración. ¿Cómo lo añadimos? Añadimos con el punto. Sfila y llamamos al campo. ¿Qué campo es? El primero es el ID. Cerramos los corchetes y punto. Tenemos que cerrar el TD. Vale, y repetimos para los campos tipo, descripción y URL. Así que, mira, me voy a copiar esto para no alargar mucho el vídeo y lo voy a cambiar. Aquí va a ser tipo, ay no, que tipo, espérate, tipo como lo tenía aquí puesto yo, como categoría. Pues tengo que llamar a categoría. Porque si llamo tipo no me lo va a encontrar. Esta es la definición que le he puesto aquí en el HTML. Así que lo voy a cambiar aquí también. Categoría para no liarnos. Y td, vale. Categoría. El siguiente es descripción. Descripción. No sé si tiene acento. A ver, descripción. No, mira, aquí es curso. Categoría, curso. Aquí es
curso, descripción no me vale, así que es curso también. Categoría curso y URL, el URL sí que coincidía, y en mayúsculas además. URL. Vale, ya tengo las cuatro columnas definidas en la tabla. Pues ya puedo cerrar la fila con otro hecho. Fin de TD, fin de TR. Y ya con esto tendría la tabla en HTML. Pero hay una cosa que me falta. Este campo es una URL. Por lo tanto, tendría que modificar este último TD para poner aquí el HTDR. Así que, ¿cómo lo hago? Pues lo pongo aquí directamente, ¿vale? A href igual. Y ahora tengo que utilizar comilla simple para que no interfiera con la comilla doble. ¿Y cuál es la URL? Ah, sí, me falta un dato aquí. Vale, pues vamos a crearlo. Vale, tiene que ser dentro del while. Vale, aquí voy a crear una nueva variable que se va a llamar URI y aquí lo que voy a hacer es asignarle la variable fila que hemos creado temporal y voy a llamar directamente al valor de la URL. Es decir, al valor directamente del campo URL. Ya está, con esto. Y ahora le voy a pasar esta variable aquí al href. Así, URI. Vale, y como quiero que se me abra en una nueva ventana, un target igual, comillas simples, y le voy a dar blanca para que se llamará nueva ventana. Y cerramos, y aquí al final tengo que cerrar el A. Sí, a ver, cerrar el A y cerrar el TD, y aquí cierro el TR. Vale, pues ya está con esto, ya tendría que valer. Guardo y ejecuto y mira, ya está. Ahora mismo, como puedes ver, me han cargado todos los registros en la tabla. Tengo aquí las cabeceras de la tabla y aquí tengo los registros. Y si accedo a un enlace, se me abre en una nueva ventana la página web. Como puedes ver, entonces ya tenemos la consulta hecha, ya tenemos la petición, nos devuelve los resultados y la aplicación ya la tenemos hecha. Nos ha funcionado a la perfección.